Hola, buenos días. Esta es una tarjeta de drivers de una Pinball WPC de Williams Valley. Se llama tarjeta de drivers porque contiene todos los interfaces entre la CPU y los elementos mecánicos de la Pinball, básicamente las bombillas y los solenoides. Todas estas piezas que hay en la parte inferior de la tarjeta son drivers. Además, esta tarjeta contiene varias fuentes de alimentación y fusibles para proteger la alimentación y los drivers. Además, esta tarjeta en particular, esta es la A12697-1, es la primera de las tarjetas WPC, y estas tenían un relé que era para dar o quitar corriente a los flippers. Esto en sucesivas revisiones se ha movido a la tarjeta Fliptronics. Esta tarjeta, si os fijáis, es una 20006. Esta tarjeta pertenece a una Doctor Who, que es una de las primeras WPCs. Esta tarjeta, sin embargo, la he sacado de una Rat Show. Cualquier tarjeta /1 puede funcionar en las /3, que son las siguientes revisiones, en cualquiera de los otros modelos WPC. No al revés. Las tarjetas más modernas, que ya no tienen el relé ni estos componentes asociados, no funcionarían en tarjetas más antiguas. Por lo tanto, estas, las /1, son las tarjetas más versátiles que pueden funcionar en cualquiera de las máquinas WPC. Esta tarjeta, como dije, contiene todos los drivers y es la primera línea de fuego que tiene la máquina frente a los elementos mecánicos. Es una tarjeta que sufre bastante y que tiene bastantes averías. Averías además muy fáciles de reparar y que os explicaré cómo detectar y cómo reparar. Vamos a empezar con los drivers. Aquí tenemos 5 tiristores. Son tiristores SC141 y lo que hacen es controlar las líneas de iluminación fija. Las WPC tienen 5 líneas de iluminación fija, normalmente 2 en el backglass, una en la parte superior, otra en la media y otra en la inferior del playfield. Cada uno de estos tristores controla la iluminación fija, todas las bombillas que están luciendo siempre, en la máquina. Estos fusibles, cada uno de estos 5 fusibles, corresponde a estas líneas de iluminación. Y estos dos conectores, el J120 y el J121, son los que llevan la corriente al playfield. Aquí suele fallar bastante los conectores, que tienen que soportar bastante corriente y acaban quemándose, o bien la hembra, que es la que se queda en la cabecera del pinball, o el macho que está aquí, pues acaban quemándose y deteriorándose. Es lo primero que tenéis que revisar. Si os falla alguna línea de iluminación, mirad primero los conectores y las soldaduras que están por debajo de la placa, a ver si están bien. Obviamente los segundos son los fusibles, que son fáciles de comprobar. Se pueden comprobar incluso dentro de la misma máquina con un multímetro, midiendo continuidad. Y lo tercero a comprobar, efectivamente, pues son los tiristores. Se encuentra un reemplazo fácil y es muy fácil comprobarlos con un multímetro. Podéis comprobar estos tiristores midiendo continuidad. Normalmente, cuando se estropean o se quedan abiertos o cerrados, cualquier multímetro os va en continuidad. Comparando el que os falla con los otros, vais a encontrar el problema. Los drivers de estos transistores no se suelen quemar, suelen ser los tiristores. Entonces es muy fácil: conectores, fusibles, tiristores. Los tiristores con un multímetro en continua
perdón, en ohmios se pueden probar. Lo probaremos luego. En un vídeo siguiente os enseñaré cómo identificar uno de estos tristores que están en mal estado. Los siguientes drivers son estos 20 transistores que están aquí. Son tip 102 y además cada transistor tiene detrás un transistor más pequeño excitador que no se suele estropear porque está protegido pues, por el propio transistor. Bien, estos tip 102 lo que hacen es controlar solenoides y lámparas de flash de baja intensidad. Típicamente además de los flash, pues motores, los bumpers, los slings, en general los solenoides de menos intensidad. Pueden ir a 20 o a 50 voltios, indistintamente. Sus conectores son estos de aquí y no suelen tener, como no manejan tanta intensidad, no suele haber problemas con los conectores. Sí que hay problemas a veces con estos transistores. Se prueban de forma parecida a los tristores comparando unos con otros, con un multímetro en continua. No hace falta desoldarlos y con un multímetro se puede saber con casi total seguridad si están bien o mal, porque igual que los tristores, o se quedan en corto o se quedan abiertos y es fácil de ver. Moviéndonos un poco más a la derecha están estos 8 drivers, que son los transistores grandes, son tip 30, tip 30C, que usan como excitador un tip 102, iguales que estos. Es como si a los drivers de poca potencia les hubiéramos añadido un transistor más. Estos siempre van a 50 voltios y sus conectores pues son estos de aquí. Tampoco suelen dañarse los conectores y lo más normal es que se dañe alguno de estos transistores. En esta tarjeta todos parecen originales, no han cambiado ninguno. Son transistores muy robustos, pero bueno, a veces se van. Y finalmente estos son los drivers de luces. Hay 64 luces normalmente y están divididos en una matriz de 8 por 8. 8 por 8 es 64. Estos 8 primeros de aquí controlan, son tip 102, transistores NPN que controlan las filas, y estos de aquí son PNP y controlan las columnas. Son tip 107, son complementarios. Estos transistores, de hecho, si veis este de aquí, este se ha cambiado, no sé si se aprecia en la cámara. Estos se van bastante, con cortos, con bombillas que se queman, pues a veces se van estos transistores. Se prueban igual que los otros, con un multímetro, y es casi 100% seguro el probarlos. Los conectores son estos de aquí, tampoco sufren demasiado. Estos son las filas y estos las columnas. No suelen dar problemas los conectores, sí los transistores. Y si nos falla alguna luz o alguna fila o alguna columna, siempre iremos aquí y cambiaremos uno de estos transistores. Si el problema es un poco más complejo, que radica en la electrónica, lo podremos ver en otro vídeo, pero tampoco es demasiado difícil de arreglar. Como dije antes, la segunda parte de elementos que tiene esta tarjeta son los de alimentación. Básicamente hay 3 conectores, el J101, el J102 y el J112, que meten la alimentación en la tarjeta en alterna. Esta alimentación se rectifica, se estabiliza o no, dependiendo del tipo de alimentación, y sale por otros de estos conectores que hay arriba. El primer conector, el J101, recibe alimentación alterna de 9 y de 13 voltios.
La de 9 la va a convertir en 5 voltios para la CPU y la de 13 la va a convertir en alimentación de 12 voltios. Vale, la alimentación de 5 voltios es esencial porque es la alimentación, como dije, de la CPU. Si esta alimentación cae un poquito por debajo de 5 voltios, la máquina se va a resetear. Siempre que se resetee la máquina, o parte de los problemas de reseteo de la máquina vienen de esta fuente de alimentación. La fuente de alimentación es muy simple. Se rectifica con este rectificador de aquí, el de arriba, el BR2, y se filtra con este condensador de aquí, que es creo que el C5. Este condensador es de 15.000 micros. Estos condensadores se estropean bastante, envejecen, son elementos semimecánicos y acaban dando problemas. En este caso han cambiado estos condensadores, no son los originales, los he cambiado yo de hecho. Realmente solo hacía falta cambiar el de 5 voltios, pero ya que estaba en la faena he cambiado los dos. Cuando se cambian los condensadores también es una buena práctica cambiar los rectificadores. Son elementos baratos, fáciles de encontrar, y de paso que los cambiáis, pues cambiáis la pasta térmica que los une al radiador. En este caso he hecho lo mismo, no sé si se nota por aquí que algo sucio. He cambiado los dos rectificadores cuando realmente solo hacía falta cambiar el de 5 voltios. El siguiente paso después del rectificador filtro es el estabilizador. El estabilizador es este LM-D323 que nos debe dar 5 voltios. Se puede probar con un multímetro que tenemos 5 voltios. También convendría ponerle una pequeña carga, pues para cargarlo con 1 amperio y ver que con 1 amperio sigue dando 5 voltios. Este piloto, este LED, es el que nos indica que hay 5 voltios y que está funcionando bien. Es raro que se estropee la alimentación de 5 voltios. Lo que sí que suele fallar o puede fallar son condensadores y rectificadores que con el tiempo se desgastan y hacen que dé un poco menos de tensión cuando hay un pico, una demanda de corriente. Esto hace que sea necesario cambiarlos. Si miramos en la parte de abajo en esta tarjeta, debido a que las pistas son finas, he puesto un par de puentes para 5 voltios. Las pistas no estaban mal, pero he puesto estos puentes suplementarios. Esta es la parte de alterna, estas dos patitas, y estas dos son el positivo y el negativo, que los he suplementado con 2 cables por si las pistas las pistas son muy finas, están por la otra cara, por si había problemas de resistencia con las pistas. Cuando sacáis la tarjeta, esto es algo que os recomiendo que hagáis en la parte de 5 voltios. En las otras pues ya no es tan necesario, en las de 12 o en las de 50 voltios no son tan críticas como las de 5 voltios. La siguiente alimentación que está en este conector, en el J101, es la de 12 voltios. Esta alimentación de 12 voltios es regulada. Hay otra alimentación que la vemos después de otros 12 voltios aquí que ya no es regulada, pero esta sí. Esta alimentación se rectifica con este rectificador BR1, se filtra con estos 2 condensadores que van en paralelo, el C6 y C7, y se estabiliza con este integrado de aquí. Es un 7812, es un estabilizador de 12 voltios, normal y corriente, muy fácil de encontrar, y que lleva este disipador porque se calienta algo. Es un circuito que no se suele estropear, va sobredimensionado en lo que es rectificación y no ofrece mayor problema. Como os dije, cambié los 2 rectificadores porque ya que estaba en ello, pues no me importaba cambiarlos, pero el BR1 no se suele estropear, no suele dar problemas. Como digo, estos son 12 estabilizados.
esta otra fuente de aquí, la que entra por el conector J112, son 12 sin estabilizar. Se rectifican con este rectificador de aquí, creo que es el BR5, y se filtran con este condensador, con el C30, y no se estabilizan. Este es su fusible. Y por último nos queda la alimentación de 20 y de 50 voltios, que entra por el J102. ¿Ok? Las dos alimentaciones se rectifican con estos dos rectificadores que tenemos aquí, creo que son BR3 y BR4. La de 20 voltios se filtra con este condensador, creo que es el C11, que está aquí arriba. Realmente es un condensador que no es necesario cambiarlo. Como os dije antes, lo cambié, pues ya que cambiaba uno, cambiaba el otro, porque filtra pero no regula. Es una alimentación, tanto la de 20 como la de 50 no es regulada, no es tan importante. Y la de 50 voltios lleva este condensador pequeñín de aquí. Esa alimentación para solenoides no necesita un filtraje excesivo. ¿Ok? Entonces, estos son los 5 rectificadores que hay. Recordemos, el de 5, el de 12, el de 12 estabilizado, el de 12 sin estabilizar, 20 y 50 voltios, con sus fusibles asociados. El más problemático, insisto, el de 5 voltios, ya que es el que nos puede hacer que se resete la máquina. Y esto es todo lo que tiene la tarjeta. Voy a hacer ahora otro vídeo de cómo probar cada uno de estos elementos, que ya sabéis para lo que sirven, y cómo identificar si están bien o mal. Ok, pues esto es todo.